Tendencias Tech con Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González. Y bien, antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, de darle un like, dejar tu comentario y obviamente darle clic a esa campanita de notificaciones. De esta manera voy a poder traer contenido para ustedes aquí en YouTube. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema muy serio y la verdad es de que este problema lo tenemos prácticamente todo mundo lo tiene. Y obviamente me refiero al problema de cómo mejorar la señal de tu Wi-Fi en tu casa. Muchas veces tenemos o contamos con un router que es muy bueno, pero desafortunadamente en algunas partes de tu casa no funciona. Y tengo aquí un artículo que estuve leyendo que es muy interesante, el cual nos va a ayudar no solamente a mí, sino a ustedes también a cómo mejorar esa señal Wi-Fi en tu casa. Y lo importante de todo es de que no necesitas comprar absolutamente nada. Ustedes van a poder tener una mejor señal de Wi-Fi, ya no importa si tienes una casa de 2 pisos, de 3 pisos. Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo tener una mejor señal Wi-Fi en tu casa? Las redes Wi-Fi se han convertido en piezas fundamentales de nuestra rutina cotidiana tecnológica. Las utilizamos constantemente con nuestros dispositivos móviles y también con nuestros ordenadores. Pero al hacerlo de forma óptima depende de algo tan simple como la ubicación del router, que nos permite conectarnos a ellas precisamente por medio del Wi-Fi. Si alguna vez has tenido algún problema con nuestra conexión Wi-Fi porque la señal es débil, se corta o no llega a ciertos rincones atentos, aquí te vamos a explicar cuáles son las claves para situar el router en la mejor posición y poder contar siempre con una cobertura Wi-Fi óptima. Las redes Wi-Fi están basadas en una tecnología mucho más antigua que el Internet. Ojo, la tecnología de radio, la misma que se utiliza para que escuches programas de radio, pero con una diferencia fundamental. Usa frecuencias en el rango de las microondas que son algo más altas que el espectro electromagnético que se usa en las emisiones de radio. Lo que ocurre con todas las fuentes de ondas electromagnéticas es que cuando más te alejes de la fuente, en este caso tu router, es más débil la señal. Esa reducción es además exponencial. Si a 1 metro la señal es óptima, a 2 metros es 1/4 parte de lo fuerte, que ya es 1 metro, y a 3 metros es 1/9 parte de lo fuerte, que es a 1 metro. Así pues, la regla fundamental es la de colocar el router lo más cerca posible de los dispositivos que quieres utilizar en esta red Wi-Fi. Pero aquí tienes algunos trucos que conviene conocer para que tengas una mejor señal Wi-Fi en tu casa. Las antenas de tu router siempre deben de apuntar hacia arriba, porque de esta manera vas a tener una mejor señal. Por ejemplo, uno podría pensar que si dirige la antena de su router Wi-Fi hacia el dispositivo con que queremos conectar, hará que la señal se llegue de forma óptima. Pero en realidad hay que hacerlo de otra forma, porque la antena emite con más fuerza una especie de anillo que lo tiene como eje en la antena. Es decir, los routers vienen con unas antenas y esas antenas no necesariamente tienen que estar apuntando hacia enfrente, hacia los lados, ni nada de eso. Tiene siempre que estar apuntando hacia arriba. Siempre hacia arriba. Lo que conviene hacer es colocar la antena en perpendicular y no apuntando, por ejemplo, a nuestra portátil, para que esa onda de anillo que se forma le llegue de forma óptima. Y si es posible, no escondas el router en el fondo de un estandarte, en el armario. Déjalo a la vista, y si puede ser en una posición más o menos alta, mucho mejor. Y voy a hacer un hincapié aquí. Es importante que estos routers no los tengas al nivel del piso y mucho menos lo tengas al nivel de la televisión, sino que estén más arriba. Y eso muchas personas no lo hacen. Ese es el problema, que no tienen esa precaución. Cuando tú tengas tu Wi-Fi o tu router para Wi-Fi, trata de ponerlo en una parte alta. Y vas a decir, pero Berlín, si tengo las antenas apuntando hacia arriba, va a apuntar hacia arriba la señal y no va a llegar. Al contrario, de esa manera es como funciona esto. Si has puesto atención, esta tecnología es una señal de radio, la cual se va en anillo. Entonces, no importa si la pones así a la pared, es mucho mejor, porque entonces va a abarcar todo lo que está alrededor de tu casa o en el interior de tu casa. Hay que destacar que también las frecuencias electromagnéticas utilizadas en las redes Wi-Fi tienen otro problema, y es
el de que cualquier obstáculo físico reduce el alcance de su fuerza en cierta medida. Lo que tienes que hacer para poder reducir ese problema de conectarse de tu Wi-Fi en tu casa es de que lo tienes que poner en una parte alta. Tu Wi-Fi o tu router de Wi-Fi siempre debe estar en una parte alta. De esta manera vas a obtener una mejor conexión. Ocurre con el suelo, el techo o las paredes de la casa, y hay un efecto especialmente singular en esa lucha de las redes Wi-Fi por llegar a todas partes. Las tuberías de agua que recorren nuestra casa absorben esas ondas Wi-Fi especialmente. Así que ten mucho cuidado. De hecho, si tienes una pecera y la señal no te llega bien, quizás deberías de situar el router o la pecera en otro lugar, porque las señales inalámbricas lo pasan especialmente mal a la hora de traspasar esos dispositivos o esos depósitos de agua. Lo mismo ocurre con las zonas de mucha gente. Los seres humanos somos en gran parte agua, así que las conexiones Wi-Fi también pasan malas zonas con grandes aglomeraciones de gente. Hay otros elementos que pueden interferir en esas transferencias y que son emisores de otras frecuencias por sí mismos. Los hornos microondas o incluso las televisiones funcionan con frecuencias similares, lo que puede provocar algún conflicto con tu señal de Wi-Fi. Las superficies metálicas que reflejan las ondas de señales Wi-Fi también perjudican la calidad de la conexión de esta señal que tienes en tu casa. Los frigoríficos, los modos de mando de consolas, de videojuegos, las cámaras de vigilancia o las cámaras para niños, incluso altavoces inalámbricos también interfieren en mayor o menor medida para usar otras tecnologías inalámbricas, y aunque el impacto no es notable, en ciertos casos puede ser responsable de esas interferencias que tengas con tu router Wi-Fi. Hay otro elemento más con el que lucha la red Wi-Fi de tu casa: las redes Wi-Fi de tus vecinos. Obviamente, la mayoría de las redes Wi-Fi siguen usando la frecuencia 2.4 GHz, en las que existen ciertos números de canales, subdivisiones de los rangos de frecuencia. Si estás conectado en el mismo canal que tu vecino, puede que las señales se propaguen y hagan difícil de disfrutar una mejor conexión estable de tu Wi-Fi. Ahora, las redes de 5 GHz de los routers modernos que soportan el estándar Wi-Fi 802.11 tienen más canales y ofrecen más opciones, pero no todos los dispositivos son compatibles con estas nuevas opciones de router. Colocar el router de una forma óptima es lo que te va a ayudar a obtener una mejor conexión Wi-Fi. Hace más de 150 años, el físico James Maxwell formulaba su teoría dinámica en el campo electromagnético. En aquel trabajo científico descubrió una serie de ecuaciones que acabarían siendo fundamentales para revelarnos, entre otras muchas cosas, cómo colocar el router en nuestros ciertos sitios y de esta manera poder ayudarnos a obtener una mejor cobertura óptima. Un estudiante del doctorado del Imperial College en Londres llamado Jason Cole se interesó por el tema y, gracias al uso de las potencias de los ordenadores modernos, simuló el comportamiento de una señal Wi-Fi, lo cual le permitió ver cómo afectaba la cobertura que ese router se moviera de un lado a otro de un piso convencional. Aquel trabajo confirmó datos esperables de la radiación Wi-Fi, que se mueve mejor en espacios abiertos y lo pasa peor cuando tiene que atravesar paredes, sobre todo si son gruesas. El estudiante acabó creando una aplicación llamada Wi-Fi Solver para Android, la cual permite precisamente eso: simular el comportamiento de un router en nuestro hogar. Algo que forma de ayuda muy notable a situarlo en la mejor posición posible. Desafortunadamente, esta herramienta no está en Apple porque ellos mismos no disponen o no permiten el acceso al hardware inalámbrico de los iPhones o de las iPads para este mismo propósito. Es importante entender cómo funciona nuestra señal de Wi-Fi y cómo mejorar esa señal de Wi-Fi en nuestra casa, en nuestra oficina o en cualquier otro lugar, incluso en tu negocio. De esta manera vas a poder obtener una mejor señal para ti, para tus clientes, para tu familia, para las personas que necesiten utilizar ese Wi-Fi. La mejor manera de hacerlo, obviamente, sin importar la marca que tengas de router para tu Wi-Fi, lo mejor es obviamente apuntar las antenas hacia arriba. Si no cuenta con antenas, no te preocupes, pero lo que sí te recomiendo es de que lo pongas en la parte de arriba, en la parte superior. No lo pongas a nivel del suelo, tampoco a nivel de la televisión, sino arriba de esto. De esta manera lo que vas a generar es de que tu señal de radio, recuerda que el Wi-Fi funciona igual que una señal de radio, en ondas circulares. Entonces es mejor que esas ondas circulares
naveguen o viajen a través del aire por medio de la pared, que reboten en la pared. Eso es lo que están buscando. Y esto te va a evitar, si tienes paredes gruesas o paredes muy anchas, lo que va a evitar es de que se corte esa señal. Entonces es importante que entendamos eso, y obviamente el consejo de oro aquí es de que obtengas un router que pueda tener antenas. Si no lo tienes, y aunque tenga antenas o sin tener antenas, te recomiendo que lo pongas en la parte de arriba. Eso es muy importante. Y aquí precisamente en la oficina de Tendencias Tech, nuestros routers para tener una mejor señal, aunque son 5G, de todas maneras están en la parte de arriba para obtener una mejor señal, lo cual es importante. No olvides de suscribirte, darle un like a este video, deja tu comentario y si puedes, dale un clic a la campanita de notificaciones. De esta manera vas a poder ayudarme a traer mejor contenido y obviamente seguir con nuestros videos. No olvides de escuchar nuestro podcast. Lo puedes escuchar por YouTube, lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y donde quiera que estén los podcasts. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye bye. Tendencias Tech con Berlín González.